Estamos en Minutos por la Transparencia y damos la bienvenida al comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales aquí en Yucatán, Carlos Pavón, con quien estaremos hablando hoy de los datos personales sensibles. Muy buenos días, comisionado, bienvenido. Hola Fátima, muy buenos días. Gracias a ti y a Grupo CIPSE por recibirnos el día de hoy. Fíjate que el día 28 de enero es una conmemoración internacional que habla del tema de los datos personales, que es un tema que recurrentemente hemos venido a platicar aquí con ustedes porque es un tema muy especial, es muy importante. Los datos personales, que es un derecho que nosotros protegemos en el INAIP Yucatán y también lo hace el INAI a nivel nacional, tiene unas vertientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la información que nos identifica como el nombre, el domicilio, la nacionalidad, muchas veces, además, cuando hacemos trámites tenemos que dar copia de nuestra credencial de lector, de nuestro comprobante de domicilio, pues esos son datos personales. Pero dentro de esos datos personales que hablan del derecho a la privacidad, hay un género especial que se llaman los datos personales sensibles. Y como el nombre lo indica, son sensibles porque pueden provocar, cuando se hace un mal uso de ellos, pueden provocar discriminación. En ese sentido, esos datos personales sensibles son datos como, por ejemplo, nuestras creencias religiosas, nuestras ideas o filiaciones políticas, los datos de nuestro expediente de salud, por mencionar algunos ejemplos. Son muy delicados. Nadie nos los puede pedir para que se los proporcionemos de manera obligatoria. De tal forma que, por ejemplo, si yo solicito empleo en un lugar y dentro de las cosas que me preguntan están cuál es mi religión, cuál es mi filiación política, etcétera, pues eso está prohibido por la ley. No estoy obligado a proporcionar esos datos, que son datos sensibles. Desde luego tendré que dar los datos personales generales, ¿no? Quiero conversarte también que hay algunas excepciones que marca la ley para el otorgamiento de estos datos personales sensibles. La palabra que utiliza la ley es muy técnica, se llama tratamiento. Está prohibido el tratamiento de los datos personales tanto por autoridades como por instituciones privadas, por ejemplo, el banco, la compañía de telefonía, etcétera. Está prohibido por la ley, pero hay unas excepciones para ese tratamiento, para esa captación. Parte de esas excepciones, pues nos sirve el ejemplo, aunque muy desafortunado, lo vimos ahora, por ejemplo, con el tema del COVID. El tema de la salud o de nuestro expediente médico es un tema que es un dato personal sensible, pero resulta que si te tocó subirte, por ejemplo, un avión por trabajo, por ir a algún lugar, pues te pedían si estabas vacunado o no. Ese es un tema de salud. Te pedían una prueba química para saber si estabas enferma o no de COVID. Ese es un dato personal sensible. Ahí vemos una excepción. Cuando vemos que si bien es prohibido que me lo pidan, hay un beneficio en la colectividad, porque si no probábamos que estábamos vacunados o estábamos protegidos contra el COVID, pues entonces podíamos propagar la enfermedad. Entonces ahí vemos un ejemplo de una excepción. En ese sentido, los datos personales sensibles son muy delicados, no debemos de proporcionarlos y debemos de revisar muy bien las excepciones que marca la ley. Y fundamentalmente son aquellos casos en los cuales nosotros preautorizamos conscientemente. Todas las personas que nos recaban datos personales tienen que tener expuesto un aviso de privacidad. En ese aviso de privacidad están las reglas por las cuales van a tratar nuestros datos personales. Si alguien tiene alguna duda en materia de datos personales, si alguien siente que están violando sus derechos porque le dio datos personales y se están transfiriendo a otra persona para encuestas, para ofrecer productos, cosas que cotidianamente suceden por internet o por teléfono, etcétera, que se acerquen al INAIP Yucatán. Nosotros somos el organismo encargado a nivel local de proteger los datos personales de los ciudadanos y si sale de nuestro ámbito, que es el Estado de Yucatán, los podemos canalizar al INAI, que es el organismo nacional que protege los datos personales. En el INAIP Yucatán estamos para servir a todos los ciudadanos. Comisionado, ¿qué pasa si por no dar este dato personal sensible, digamos, el procedimiento o el proceso que estén haciendo no se lo quieren hacer? Le dicen, no, pues no podemos continuar porque necesito este dato. Ahí es donde nosotros intervenimos,
porque no se puede obligar a ningún ciudadano a que dé un dato personal particularmente sensible. Los datos generales genéricos, pues desde luego sí, pero los sensibles está prohibido que ellos los traten, salvo excepciones. Y la excepción más importante es que tú los des de manera voluntaria. Y aunque los hayas proporcionado, todavía tienes la oportunidad de ejercer los derechos ARCO, que son el acrónimo del derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de los datos personales. Son derechos que tú puedes hacer valer directamente con la persona que te pidió esos datos personales. ¿Esto qué significa? Que te puedes oponer a que te los soliciten. Si ellos no cumplen, acude al INAIP y ahí te apoyamos. ¿Qué tan frecuente se presenta esto? Pues es bastante frecuente, particularmente ahora, insisto con el ejemplo, bueno, es desafortunado, pero hay que utilizarlo con el tema del COVID, ¿verdad? Pues por lo general te piden información médica y la información médica es un dato sensible. Tu información médica, tu expediente médico solamente lo pueden utilizar sin tu autorización. Cuando voy a poner un ejemplo, de repente tienes una emergencia médica, llegas inconsciente al hospital, pues el médico, si tiene acceso a tu expediente médico, sin tu autorización lo va a analizar para saber si eres alérgico a ciertas medicinas. Por la emergencia, claro. Por la emergencia, pero son datos excepcionales. La regla es que nadie los puede utilizar, nadie los puede pedir y tú no estás obligado a proporcionarlos, a menos que voluntariamente quieras. Vamos a ver el dato sensible del tema de la afiliación política. Pues yo quiero inscribirme a cierto y determinado partido y dentro de mis derechos como militante de ese partido está votar para elegir a los directivos. Ahí ellos pues me piden que me inscriba, que dé mis datos, etcétera, y tengo mi credencial del partido. Ese es un dato personal sensible que aporté al partido y es una excepción también. Sucede también en la iglesia. Cuando tenemos la religión católica, pues sabemos que me tengo que bautizar, tengo que hacer mi primera comunión y tengo que confirmarme si es que me quiero casar por la iglesia. Entonces voy a tramitar el permiso para casarme y me dicen, oye, usted, su primera comunión. Ese es un dato sensible que ellos sí pueden tener, pero son fines preautorizados por mí para ese objetivo únicamente. Ellos no pueden agarrar esa información y transmitirla a otra persona. Correcto. Comisionado, ¿algo más que desee compartir con nosotros? Agradecerte de verdad, Fátima, que festejen con nosotros el mes de los datos personales, que se informen y que sientan que el INAIP está cerca de ustedes para apoyarles. Muchas gracias por estar con nosotros, comisionado. Gracias a ustedes, Fátima. Gracias. Nosotros tenemos más información. Vamos a ir con Nidia. Gracias.